Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local, a Castro Actualidad. Hoy miércoles 3 de febrero les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario. La sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de enero aprobó varios planes de digitalización para nuestro municipio, unas felicitaciones para el cuerpo de la Policía Local y una reclamación a los gobiernos de la Diputación, Junta de Andalucía y España para que cumplan sus compromisos con Castro del Río. Además, el Pleno trajo cola en las redes sociales y fuera de ellas. El anterior jefe de la Policía Local, Manuel Alba, el portavoz popular Julio Criado y el alcalde Salvador Millán hicieron uso de sus cuentas de Facebook para manifestar su opinión en cuanto a la polémica que existe en la Policía Local. Otro efecto colateral del Pleno Ordinario de enero ha sido el manifiesto que ha leído el trabajador jubilado del Ayuntamiento, Juan Carpio, quien, tras sentirse excluido de la lista que leyó el alcalde para tener un recuerdo hacia los jubilados del Ayuntamiento durante el 2020, ha querido ofrecer a la ciudadanía castreña su punto de vista después de 40 años como funcionario municipal. Y una buena noticia, la castreña Salud Serrano Heredia ha ocupado el segundo puesto a nivel de toda España en el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos que cada año publica la Sociedad Española de Excelencia Académica. Estaremos con ella a través de una entrevista telemática para conocer los detalles y darle la enhorabuena. La pandemia vuelve a robarle protagonismo a otra tradición, la de la Candelaria. Aún así, desde el Ayuntamiento han querido mantener viva la llama de esta fiesta popular y teniendo presente a las asociaciones vecinales que cada año colaboran de esta tradición, hicieron arder una en el patio de armas del castillo. El malestar de la ciudadanía castreña por el baile de cifras en cuanto a casos por COVID en nuestro municipio se hace cada vez más patente, sobre todo desde que se anunció que el centro de salud ya no compartirá esa información diaria con el ayuntamiento. Por último, contaremos una semana más con el abogado y presidente de Auteca, Antonio Romero, y con el alcalde Salvador Millán para analizar toda esta situación. La sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de enero tuvo lugar el pasado jueves 28. En él se aprobó por unanimidad la ratificación del convenio que exige Diputación para participar en el Plan Provincial Agrupado de Ciudades Inteligentes orientado a impulsar el desarrollo digital. En la misma línea y con idénticos resultados se aprobó el Plan Distrito Smart. Izquierda Unida presentó una moción instando al Gobierno de Andalucía a que destine a Castro del Río los fondos prometidos para proyectos como el Teatro Municipal, la recuperación del yacimiento arqueológico del Arca, la restauración de la muralla o el acondicionamiento del río Guadalhorce a su paso por nuestro municipio, entre otras que no se han llevado a cabo tras 2 años de mandato. Francisco García Recio habló en nombre de los concejales no adscritos y le pareció una buena moción para Castro del Río. Además, propuso que ese nivel de exigencia se hiciera extensible para la Diputación Provincial, responsable, por ejemplo, de las obras del Centro de Servicios Asistenciales que están paradas, al menos hasta final de mandato, y también al Gobierno Central e incluso a Confederación Hidrográfica como responsable del río y de su limpieza. María Ángeles Luque y Rosario Navaja se declararon en la línea de Francisco García Recio y Julio Criado del Partido Popular hizo hincapié en que se estaban pidiendo cuentas de algo prometido antes de la pandemia y subrayó que la Junta no tiene competencias sobre el Guadalhorce, sino que las tiene Confederación, que es una entidad estatal. En cuanto al Arca, recordó que no están comprados los terrenos y que no se puede actuar sobre ellos. Aún así, afirmó que con la enmienda propuesta por Recio votarían a favor. El alcalde declaró estar a favor de exigir a los representantes que cumplan las promesas contraídas y anunció que se está trabajando para adquirir los terrenos del Arca. En cuanto al Teatro Municipal, afirmó que estará listo para finales de marzo. Sobre la limpieza del río, destacó que cada vez hay más leyes que impiden actuar en él.
Y antes de votar la inclusión de la enmienda, Caravaca apuntó que a su paso por el término municipal el río es competencia del ayuntamiento y que si la Junta alardea de tener superávit podría emplear parte de él en estos proyectos de nuestro municipio. La moción con la enmienda se aprobó por unanimidad. En cuanto a las felicitaciones a la policía local, salvo la teniente de alcaldía María Ángeles Luque, el resto de la corporación votó a favor. Se trataba de atender las diferentes peticiones del que fue jefe accidental de la policía local, Antonio Pérez Villatoro, y del actual, Jesús Alba, para que se reconozca el trabajo desempeñado en años anteriores por su carrera, dedicación y por asistencia a charlas, colegios e institutos, Antonio Pérez, Rafael Gómez y Francisco Molina. A toda la plantilla constituida por Antonio Pérez, Jesús Alba, Rafael Gómez, Francisco Millán, José Antonio Martín, Juan Manuel Medina, José Carlos Medina, José Palos, Manuel Alba, Francisco Molina, Rafi Jiménez y Alejandro Rodríguez por su trabajo durante la pandemia. Otra por su trabajo durante la segunda ola para José Antonio Palos, Manuel Alba, Rafi Jiménez, José Antonio Martín, Francisco Millán, José Carlos Medina y Jesús Alba. Además de otra felicitación solicitada por el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Juan Carretero Lucena, para Antonio Pérez por su labor durante la detención de una persona que había cometido varios hechos delictivos. Rosario Navajas, por parte del PSOE, se sumó a la felicitación y la hizo extensible a toda la ciudadanía castreña que lleva trabajando desde que comenzó la pandemia para minimizar el número de contagios. Luisa Ortega, portavoz de Izquierda Unida, preguntó por las solicitudes de felicitación a este mismo cuerpo realizadas durante el mandato de María Ángeles Luque, a lo que el alcalde le contestó que solo se estaban atendiendo las efectuadas desde que él mismo entró en la alcaldía. José Luis Caravaca aprovechó el turno de su partido para hacer mención a la labor de Manuel Alba como jefe de la policía local durante los últimos años. El alcalde cerró sumándose a las palabras de Rosario para felicitar a las personas que con su trabajo luchan contra la pandemia y aclaró que estas felicitaciones a los miembros de la policía local llevan ciertos beneficios laborales. Y al hilo de lo planteado por José Luis Caravaca, anunció su intención de dedicar unas palabras a todas las personas que se han jubilado del ayuntamiento durante el 2020. Y casi todos los plenos suelen levantar polémica, pero en esta ocasión ha trascendido a las redes sociales y mucho más. Las felicitaciones de la policía local y las declaraciones de los diferentes concejales motivaron una publicación en Facebook del que fuera jefe de este cuerpo, Manuel Alba, evidenciando los problemas internos y con la administración. Obviamente su memorándum provocó la respuesta del portavoz popular Julio Criado y del alcalde Salvador Millán, quienes también hicieron uso de esta red social para expresar su punto de vista. Pero además del malestar generado en la plantilla de la policía local, un trabajador jubilado del ayuntamiento también se dio por aludido, o más bien todo lo contrario, echó en falta su nombre entre la lista de mencionados por el alcalde a la hora de reconocer la labor de los funcionarios municipales que se habían jubilado durante el 2020. Se trata de Juan Carpio, quien acudió a este medio de comunicación para solicitar un espacio en el que ofrecer su punto de vista de lo que han supuesto para él los 40 años que ha trabajado para el consistorio castreño. Bien, buenas tardes. Ahora que estamos en la época en que todos nos entramos de vez en cuando en las redes sociales, pues tengo que decir que me he encontrado de casualidad con un comentario, o más bien con una inmejorable exposición a cargo de un compañero que fue en la nómina de nuestro ayuntamiento, de otra parte extraordinario profesional, en la que, y como no podía ser de otra forma, defiende y realza las cualidades que han adornado a todos y cada uno de sus compañeros a lo largo de sus dilatadas vidas laborales, puestas al servicio de la seguridad y defensa de los valores ciudadanos. Ello me ha obligado a entresacar del acto plenario que nuestro ayuntamiento celebró el día 28 de enero del presente año, una intervención del señor alcalde presidente en la que alude a los méritos indiscutibles de una relación de funcionarios adscritos que fueron a diversos servicios municipales. No obstante, y después de visionar y escuchar atentamente el escaso tiempo dedicado al elogio de los mismos, me incita a la apertura de esa puerta
que cerré sigilosa hace algo más de 2 meses, coincidiendo con mi jubilación. Y es por ello que acudo a este medio de difusión local, al que agradezco de corazón sus enormes facilidades puestas a mi disposición, en orden a clarificar obligada y convenientemente algunos de los episodios por los que ha pasado mi larga carrera como empleado municipal, siempre al servicio y órdenes de mis superiores políticos y administrativos, atendiendo sin excusa la tramitación de cuantos asuntos me fueron confiados, dedicando el tiempo extraordinario, incalculables tardes e incluso hasta altas horas de la madrugada en la colaboración con los temas indispensables para el normal desarrollo de la actividad local y, en definitiva, dejando a salvo de posibles comentarios u otras incidencias que hubieran podido afectar negativamente a lo que considero una inmaculada hoja de servicio. Señor don Salvador Millán Pérez, alcalde presidente de este Ayuntamiento de Castro del Río. 1. Cuando usted tomó posesión del cargo que ahora ocupa, marzo de 2020, este empleado atesoraba una antigüedad de 39 años ininterrumpidos, es decir, obraba en mi poder algún conocimiento sobre la actividad pública, podía presumir humildemente de algún que otro acierto en orden a progresar, aunque lentamente, en lo que entonces entendía como aspiración en el escalafón público. No obstante, y gracias a los partidos políticos con responsabilidades de gobierno en nuestro municipio, ver cercenadas irremediablemente todas mis aspiraciones a lo largo y ancho de mi vida laboral. He admirado y respetado profunda e íntegramente a todos y cada uno de los alcaldes presidentes que desde el año 1979 y hasta nuestros días han regido el destino de nuestro querido Castro del Río, poniendo siempre por delante el empeño y dedicación exclusiva en la defensa de los intereses públicos y sin entrar jamás en valoraciones personales sobre el color político de cada uno de los gestores. He ofrecido siempre y ante cualquier circunstancia que pudiera interferir negativamente la mejor atención y disposición a la ayuda y eficaz resolución de la problemática planteada por cualquier administrado o vecino que hubiera necesitado de mi humilde servicio como empleado público, anteponiendo el positivo resultado de las gestiones a cualquier esfuerzo personal que hubiera facilitado el mismo. Ha sido claro mi interés para ayudar incluso en temas que no eran de mi competencia, lo cual me llevó a que en cada momento dispusieran de mi trabajo, siempre con el carácter accidental, como recaudador de tributos e impuestos, auxilio y sustitución en los departamentos de rentas y exacciones, secretaría, intervención y tesorería, estos dos últimos con representación meramente testimonial y de firma de documentos. Con relación a estas nombradas tareas, ni que decir tiene que siempre las inicié y finalicé con la mayor responsabilidad, con el celo profesional debido, el máximo respeto a los consejos recibidos y las instrucciones dictadas por mis superiores en dichas materias. Al margen de lo expuesto, he de decir igualmente que jamás, y digo bien, jamás solicité y jamás percibí gratificación alguna por dichas actividades. No obstante, cualquier persona podrá comprobar en las actuaciones municipales llevadas a cabo durante los últimos 40 años que ello no era práctica habitual y cualquier otro compañero en las mismas e idénticas circunstancias podrá acreditarse con las resoluciones específicas de la alcaldía o bien acudiendo a las sesiones de los distintos órganos de gobierno que ha tenido acceso a los premios e incentivos regulados a tal efecto. Ver, entre otras, muchas sesiones, la correspondiente a 31 de marzo del 2005, por ejemplo. La normativa reguladora del desarrollo y actividad municipal, con la debida implicación en las relaciones de personal y el propio ayuntamiento, es decir, atendiendo a los deberes y derechos que les asisten, ha sido clamorosamente ignorada por todos nuestros gestores a lo largo y ancho de este largo periodo de nuestra historia, poniendo de manifiesto, consciente e inconscientemente, y provocando con ello la absoluta y disparatada plantilla de personal de oficinas que presentan nuestros presupuestos municipales, eliminando cualquier atisbo de promoción pública arreglada desde el año 1980 e impidiendo, con una prolongada e indigna actuación,
las lógicas aspiraciones a que todo servidor público tiene derecho. La distribución arbitraria de los complementos retributivos personales y no personales, atendiendo siempre a criterios de oportunismo y simpatías políticas, incluidas sus afiliaciones, han llevado a la grave ignorancia de las obligaciones impuestas por las diversas normas y reglamentaciones reguladoras vigentes en cada momento, resultado de lo cual es la impresentable tabla retributiva fruto de dicha ilegalidad y colaborando gravísimamente a un daño personal y de valoraciones individuales imposibles de resarcir. Al hilo del impropio comentario del señor alcalde presidente sobre la garantía de seguridad jurídica, a que refiere cuando habla de la contratación reciente de personal vario para temas administrativos, el mismo no deja de sorprender por cuanto la deducción lógica de la falta de esa seguridad jurídica en tan largo periodo histórico anterior. Podemos entender con ello que nuestro ayuntamiento ha contado con personal competente en todos los sectores administrativos. No obstante, y hasta este momento, no han estado garantizados y preservados todos los derechos de cualquier persona según la vasta y prolífica normativa estatal, regional y local. Por cierto, y a modo de ejemplo, una de seguridad jurídica, 26 de noviembre de 2019, en lo que concierne a mi propia baja laboral de 9 de agosto de 2016, es decir, más de 3 años antes, dirigida al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Córdoba Empresa. Punto, coma. Este ayuntamiento no encuentra la documentación referente a ese expediente a fin de poder justificarle el porqué de ese procedimiento. Es decir, una baja laboral de este funcionario de 2016 no está fundamentada ni administrativamente ni jurídicamente y acude en noviembre del 19, es decir, algo más de 3 años después, para ver los visos de legalidad que pudiera tener. Sin más comentarios. Quedo a su entera disposición para exponer, hablar y clarificar, si así lo estimare, sobre la imparcialidad reinante y procedimiento viciado, al hilo de la declaración, órdenes para desplazamiento y gestiones municipales de diversa índole y el percibo de sus correspondientes dietas e indemnizaciones fijadas en cada periodo presupuestario. El trato desigual dispensado, según épocas convenientes, a los intereses personales, ver, entre otros, acuerdos plenarios de 21 de marzo y 29 de abril de 1991, no hizo sino ahondar en la concesión de privilegios, de tal forma que un catálogo de puestos de trabajo aprobado en febrero de 1990 hubo de adaptarse para que los puestos de trabajo necesarios queden suficientemente definidos y cubiertos por funcionarios capacitados para ello. Los que no entramos en esa nueva distribución se supone que estábamos incapacitados. Sobra cualquier comentario más al respecto. Decreto de la Alcaldía de 21 de mayo de 1993. Recuerda y exige a todos los cumplidores del horario de estancia y atención pública en las distintas dependencias municipales. Es decir, reitera que los de las 8 de la mañana tendremos que entrar a las 8 y los de las 9 o 9 y, lo dejo ahí, se vuelve a reiterar el día 15 de julio de 1994. Sobre el tema de la jefatura de protocolo prefiero no hablar, tan solo un apunte. Cometí el error de llamar al paseo municipal como del general Varela. Yo no me inventé el nombre, pero algún concejal sufrió un repentino ataque de histeria histórica y ello aceleró mi renuncia rápida a dicho nombramiento. 29 de octubre de 1999. Mediante providencia de la Alcaldía se señalan las funciones administrativas encomendadas a cada uno de los funcionarios o empleados. Eso sí, sin tener en cuenta las cualificaciones profesionales de cada uno de los afectados. Valoración y catalogación de puestos de trabajo. Pleno de 8 de febrero de 2001. Corramos un tupido velo. Decreto de la Alcaldía, presidencia de fecha 28 de octubre de 2004. Se ordena la retención de cuotas de la Seguridad Social, derecho a prestaciones por desempleo o incapacidad laboral temporal y el salario
de todos y cada uno de los funcionarios empleados que secundaron la huelga general reciente. Yo no participé. Estuve en mi puesto de trabajo durante toda la jornada laboral y, como por arte de magia, mi nombre, junto a la mayoría de mis compañeros, figuró en la lista correspondiente. Pero, oh sorpresa, faltaban algunos. A buen entendedor, deducción que lógicamente me practicaron en la nómina de octubre de 2004. Como ha desaparecido el servicio militar obligatorio, se hace necesario una recomposición y reasignación de funciones administrativas y por ello, nuevo decreto de fecha 3 de febrero de 2005. Seguimos ignorando la interrelación entre categorías y funciones propias de cada una. Una ración de disparate jurídico y procedimental causado. Con fecha 9 de agosto de 2016, se ordena cause baja a efectos de cotización a la Seguridad Social durante un periodo de 6 meses. Ante el estado de indefensión legal causado, se me impide el uso de mi derecho a la presentación de alegaciones, reclamaciones o, en última instancia, de los recursos a los que tuviera derecho. Tras ello, mi empresa Ayuntamiento de Castro del Río se justifica con una mera e improcedente comunicación de fecha 26 de enero de 2007, es decir, casi 6 meses después, y por ello, es decir, sin la posibilidad manifiesta de obrar en mi defensa. Recibo comunicación de un compañero responsable de un determinado departamento municipal, a través de la que, y para cuadrar un asunto de prestación de servicio de mi clase y de carácter retributivo, se me ofrece la posibilidad, a la que presto mi consentimiento, de incorporarme a mi puesto de trabajo con una determinada fecha, si bien la firma de la oportuna alta laboral a cargo del facultativo competente no se producirá hasta el 31 de enero de 2018, resultado de lo cual, oficio de la alcaldía de 24 de enero de 2018, obligándome al abandono inmediato de mi puesto de trabajo en el área asignada. En respuesta a las irregularidades denunciadas con anterioridad y con fecha 23 de marzo de 2004, se emite comunicado por parte de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, dando cuenta del estudio y examen de los acuerdos adoptados en sesión de 8 de febrero de 2001. Por parte de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y a través de oficio de 12 de diciembre de 2003, se informa sobre el acuerdo plenario de 8 de febrero de 2001. Seguidamente, y a cargo de dicho organismo público, se interesa el que la Corporación Municipal de Castro del Río lleve a cabo, abro comillas, las modificaciones y rectificaciones en la plantilla de personal, una vez acreditada, y hago hincapié, una vez acreditada que la confección de la misma infringe gravemente lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y otros concordantes en materia de régimen local. Con fecha 1 de septiembre de 2004 e igualmente remitida por la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, se da cuenta de la exigencia a nuestro ayuntamiento en el sentido, hago hincapié, comillas, en el sentido de que en el plazo máximo de un mes se subsane y modifique la plantilla de personal. En lo que concierne a los procesos de promoción interna de funcionarios, gravemente y reiteradamente ignorada por todas las corporaciones locales, desde el acceso a la llamada vía democrática y con la complicidad, hago hincapié igualmente, y con la complicidad manifiesta de los grupos políticos que han formado las mismas, merece la pena hacer mención a las reiteradas peticiones y súplicas registradas a lo largo de muchos años, habiendo llegado al momento de mi jubilación con una derrota más que evidente. Ejemplo de ese esfuerzo continuado es la contestación recibida por parte de la Subdirección General de Función Pública Local y Desarrollo Profesional del Ministerio de Administraciones Públicas de 2 de septiembre de 1999 sobre la correcta aplicación de la norma en materia de promoción y requisitos exigidos. Ni que decir tiene
la negativa de nuestras, en plural, corporaciones, al entendimiento de lo que significa imperativo. Para cerrar, sería oportuno conocer la tramitación de instancias de 22 de junio de 2000, registrada el número 2865 y que dio lugar a la incoación de expediente 865/2000. Al hilo de las reiteradas peticiones por miembros del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ahora en la oposición, sobre la no entrega de documentos que hayan de facilitar la oportuna gestión que tienen encomendada, me permito a ese Grupo Municipal de Izquierda Unida recordarles que el permanente silencio aplicado a todos y cada uno de mis actos en demanda de aquello que la ley me ampara, entre los que puedo y debo señalar el recurso extraordinario de revisión presentado el 21 de noviembre del 2003 y del que jamás, repito, jamás obtuve ningún acuerdo. Sin respuesta, intereso a través de instancia de 7 de febrero de 2005 informes jurídicos sobre la resolución de los trámites administrativos que me requieren y las funciones propias de mi condición. Igualmente sin respuesta. Desde el 16 de diciembre de 2010 y hasta el 11 de enero de 2011, presento, a través del Registro General de Entrada Municipal, sendas instancias sobre el derecho personal y la obligación impuesta al Ayuntamiento para llevar a cabo el reiterado y repetitivo procedimiento administrativo de promoción interna. Merecería la pena transcribir la voluntad de esta alcaldía expresada mediante comunicado de 18 de enero de 2011, pero he considerado que el mismo no es más que un pobre insulto a la inteligencia y por ello me voy a inhibir de su publicación. Instancias de fecha 6 de febrero del 2017 y 30 de octubre del 2018, interesando la continuidad de póliza sanitaria con la aseguradora Adeslas, tras la jubilación de sus componentes y en la forma económica que la Administración considerase aplicar, como es lógico y natural, sin respuesta al día de la fecha. 6 de noviembre de 2018, presentación de instancia al número de registro 4666. Proclamo a la alcaldía la existencia de innumerable legislación que ha de aplicarse ante el derecho que asiste a todos los funcionarios públicos de promocionar en la escala administrativa. Empiezo por la Ley 30/1984 de 2 de agosto y termino la exposición con el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. Vayamos ahora con el trabajo de la empresa Deloitte, relativo a la valoración y catalogación de puestos de trabajo en la plantilla municipal y que situamos en octubre de 2005. Factor 1, relativo a conocimientos exigibles. El grado 5 requiere formación equivalente al título de doctor, licenciado, ingeniero o similar. Si nos vamos a los distintos departamentos municipales y comprobamos los datos, es fácil observar la incongruencia entre lo que se valora y lo que se aplica. Comparando, por último, el resto de factores a aplicar, entenderemos que a algunos de los afectados nos hubiera sobrado el saber leer y escribir para llevar a cabo la ingente, copiosa y compleja actividad a que nos hemos visto sometidos. Voy a terminar con este relato de hechos, acontecimientos y actos administrativos que he conocido, vivido, disfrutado a veces y otras muchas sufrido a lo largo de estos casi últimos 40 años, suficiente, a mi juicio, siquiera para no ser olvidado de mi paso por nuestro querido ayuntamiento. Y lo hago como empecé. Señor don Salvador Millán Pérez, alcalde presidente del Ayuntamiento de Castro del Río. Cuando usted llegó, yo ya estaba aquí. Soy Juan Calpi Merino, hoy es 1 de febrero de 2021 y esa ha sido la exposición que yo quería dejar ahí clara. Doy mis gracias a la televisión local por toda la ayuda y la gentileza por el ofrecimiento que me hizo y le agradezco de todo corazón la atención que me hayan podido prestar. Muchísimas gracias.
El pasado viernes 29 de enero conocíamos que una castreña formaba parte de la lista que cada año publica la Sociedad Española de Excelencia Académica y hemos querido entrevistarla para transmitirle nuestra enhorabuena y conocer los detalles de esta buena noticia que ha llenado de orgullo al pueblo de Castro del Río. Y como les decía, vamos a tener en el programa de hoy, aunque de manera telemática, a Salud Serrano, la castreña, que ha quedado el número 2 en el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de toda España. Salud, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Castro Actualidad. Hola, buenas tardes. Las gracias os las doy yo por querer, vamos, por haberme llamado para contar conmigo. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos y cada uno de los vecinos de Castro del Río, que el viernes pasado, tras publicarse la noticia, pues me felicitaron, vamos, muchísimas personas. Y a todas ellas, pues le doy nuevamente las gracias, ya que para mí, pues, no sé, no tengo palabras para describir lo que sentí, pero mucha felicidad en el momento de ver mi trabajo durante todos estos años de estudio reconocido. Con que muchas gracias a todos. Salud, ¿es un, digamos, un reconocimiento o es una lista que saca SEDEA, que es la Asociación Española de Excelencia Académica, que para muchos castreños y en general para muchas personas igual es un poco desconocido todo esto? ¿Es un proceso al que tú te inscribiste o te llegó y te enteraste como todos por la publicación? No, la verdad que para mí también era desconocido, pero durante este verano, a través de las redes sociales, LinkedIn o Facebook, no lo recuerdo bien, vi que estaba esta sociedad académica y que había un plazo para inscribirse y mandar lo que es tu expediente y todo tu currículum para que te lo puntuasen y ya pues ellos lo ordenaban por puntuación a nivel nacional. Y has quedado segunda de toda España en tu grado, ¿no? Sí, para mí fue una sorpresa cuando me lo comunicaron porque yo he estudiado mucho y tal, pero no para ser la número 2 de España, la verdad. Para mí fue toda una sorpresa y, en fin, el reconocimiento a todos estos años de duro estudio. Supongo que para conseguir esas notas es necesario una disciplina de estudio y, digamos, saber organizarse, ¿no? Así es, la universidad pues a mí me ha traído los 4 mejores años de mi vida, que se me han hecho cortos, pero es cierto que durante las navidades de estos 4 años yo no he tenido navidades, yo he estado estudiando y los meses de junio, julio pues también. Cuando había que estudiar, pero sí, sobre todo una buena organización y puedes tener tiempo para todo. Y aún así te ha permitido llevar una vida con normalidad, ¿no? Tener tus relaciones de amistad, de pareja, de familiares y todo, ¿no? Por supuesto, para mí no ha supuesto el dedicarme al 100%. Yo también he tenido tiempo para mi familia, mis amigos, para salir a dar un paseo, para todo. Es organización y cuando hay que estudiar y cuando hay tiempo para salir y demás, pues también, pero que todo se puede compaginar perfectamente. Salud, hemos visto que de la Universidad de Córdoba han sido 8 personas, si no 8, 9 personas las que aparecen en esta lista, de las cuales 5, es decir, mayoría, sois mujeres. Algo significará, no lo sé. También dependerá del grado en cuestión, ¿no? Hay grados que tienen más presencia femenina que otros, a lo mejor se debe a eso. En cualquier caso, ¿los conoces o os habéis puesto en contacto entre vosotros? La verdad que presencialmente no los conozco, yo los conozco igual que vosotros por la publicación que hizo la Universidad de Córdoba el otro día. Claro, también no estamos en las circunstancias más propicias, ¿no? para facilitar ese encuentro, ¿verdad? Claro, con la situación en la que estamos viviendo, pues online quizás sí que puedo contactar con ellos, pero presencialmente al estudiar en diferentes campus en la Universidad de Córdoba, pues no los conozco a ninguno. ¿Y SEDEA os envía algún certificado que acredite esto? Sí, ya nos ha enviado un certificado en formato online que acredita que, bueno, que estamos entre los mejores graduados del país el año 2020, del ranking 2020. Pero también nos va a hacer llegar por correo postal un diploma acreditativo de mi posición. ¿Y esto qué supone para tu currículum? Pues el que se haya publicado tanto, pues también me da mi visibilidad de cara a empresas, para encontrar trabajo y también es un plus, porque no todo el mundo puede poner en su currículum he sido posicionado en el segundo puesto.
que aunque no lo parezca es darle valor al título que colgamos todos y todas en nuestra pared, pues se le da un valor diferencial con respecto a otras personas. Claro, y también pone de manifiesto eso que hablábamos antes, ¿no? De que ya simboliza un poco, ¿no?, esa entrega que tienes tú y esa disciplina a la hora de entregarte a una causa, ¿no? Claro, también pone en valor pues la organización, en fin, lo responsable que puedo llegar a ser, porque para poder estar en ese puesto hay mucho, mucho esfuerzo detrás, aunque no lo parezca. Y con esas notas, Salud, ¿es difícil o ha sido fácil encontrar trabajo? Bueno, yo he acabado, como todos sabemos, el grado y el máster justo cuando ha venido la situación que estamos viviendo de coronavirus. Es cierto que, bueno, trabajo en relación a mi grado todavía no he tenido la opción de encontrar, sí que realicé unas prácticas en la empresa municipal de Agua de Córdoba como analista de laboratorio y luego pues decidí dedicarme a la docencia, hice el máster de profesorado. Y mientras, debido a mi buen expediente académico, pues la Universidad de Córdoba, para todo aquel que no lo sepa, ofrece becas para sus mejores estudiantes, que también se obtiene por concurrencia competitiva. Entonces estuve hasta que la pandemia lo permitió en la biblioteca de la Universidad de Córdoba y posteriormente, durante la cuarentena, pues solicité una beca del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también por concurrencia competitiva a nivel nacional, pues me concedieron una beca que es la que actualmente estoy disfrutando. Y actualmente pues me encuentro trabajando en el Instituto de Agricultura Sostenible aquí en Córdoba. O sea que tener un buen expediente académico tiene su recompensa, ¿no? Sí, en cuanto a poder solicitar becas y que te la concedan, yo todas las que me han concedido ha sido por mi buen expediente académico, si no, no estaría ahora mismo ni de práctica, ni trabajando, ni nada. Salud, imagino que estarás contentísima y muy orgullosa. ¿Qué tal tu familia? Mi familia, el otro día, el viernes, cuando salió la noticia, a mis padres un montón de mensajes de muchas personas, a los que personalmente, vamos, públicamente les doy las gracias a todas ellas. Los móviles llenos de mensajes, en fin, para todos ha sido una noticia espectacular y nos llena de felicidad a todos. Te lo comentaba cuando contacté contigo para poder realizar esta entrevista. Yo creo que todos los castreños nos hemos sentido un poco partícipes de eso, ¿no? En medio de tantas malas noticias, que de repente una castreña, una de las nuestras, pues vea recompensado su esfuerzo. A todos nos ha llenado de alegría y por supuesto había que sumarse a ese reconocimiento, porque el mérito no es poco. Salud, esa acogida es merecida y, por supuesto desde la posición que ocupo pues me toca darte las gracias por atendernos, por querer compartir esa alegría con nosotros y en extensión con todo el pueblo. Enhorabuena y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias por haber querido contar conmigo y para lo que necesitáis, vosotros y todo el pueblo, aquí me tenéis. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Salud. El martes 2 de febrero, Día de la Candelaria, la Delegación de Festejos decidió celebrar esta tradición en el patio de armas del castillo sin presencia de público. No obstante, los castreños pudieron seguir en directo a través de la cuenta de Facebook del Ayuntamiento el momento en que se quemaba, como no, una figura que representaba el virus de la COVID-19 y que quedó hecho cenizas. Esperemos que sea un presagio de lo que nos traerá este 2021 y que el año que viene las asociaciones de vecinos vuelvan a ser las protagonistas de este día como han venido siendo habitual. Mientras tanto, hoy disfruten de las tradicionales roscas de San Blas.
Desde la semana pasada conocemos el desfase que existe entre los datos que el Centro de Salud proporcionaba diariamente al Ayuntamiento en relación al número de contagios en nuestro municipio y los que publica la Junta de Andalucía. Pues bien, esta semana también hemos conocido que el Centro de Salud, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ya no tiene permiso para proporcionar esta información al Ayuntamiento y, por lo tanto, la única fuente de información será la que ofrezca el Gobierno andaluz, que ya sabemos que experimenta un retraso considerable con respecto a la realidad. En cualquier caso, el Ayuntamiento publicó el lunes en su cuenta de Facebook que el Centro de Salud le había comunicado que la tendencia era descendente. Y ayer mismo, según el Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, en Castro se habían confirmado 76 casos en los últimos 14 días y la tasa acumulada estaba en 978,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 289 casos totales confirmados y 166 curados. Lo que implica, como ya indicábamos la semana pasada, que el cierre de los servicios esenciales durante al menos 14 días que se impuso anoche ha llegado cuando ya hemos bajado de los 1.000 por cada 100.000, que es lo estipulado. Además, hemos de lamentar una nueva pérdida por COVID en nuestro municipio y desde Telecastro queremos transmitir nuestro pésame a familiares y amigos y desear una pronta recuperación a los nuevos contagios. Ante la polémica y la desconfianza surgidas entre la ciudadanía, el alcalde Salvador Millán ha ofrecido un comunicado esta misma mañana. Buenos días, vecinos y vecinas de Castro de Río y Llano del Espinar. El pasado 19 de enero, tras conocer que nuestro municipio había sobrepasado la tasa de 500 casos activos por cada 100.000 habitantes, realizó un comunicado informando de las medidas que desde el Ayuntamiento se iban a tomar para intentar reducir la tasa de contagio en nuestro municipio. Tales medidas, tal y como se informó en su momento, se procedió al cierre de las instalaciones deportivas. Hay que tener en cuenta que por estas instalaciones pasan cerca de 300 usuarios diarios. Cierre de la Casa de la Juventud, donde se realizan multitud de actividades. Vuelta a las clases online de la Escuela de Música que se realiza en la Casa de la Juventud. Reducción de los servicios de la biblioteca solo para préstamos de libros. Suspensión de las sesiones de espacios públicos para asociaciones para la realización de actividades. Estas medidas lo que intentaban es reducir la movilidad en parte de los vecinos y vecinas de Castro de Río en todo lo que tuviese correspondencia del Ayuntamiento. Además, solicité en ese mismo comunicado el autoconfinamiento voluntario con el fin de evitar que se aplicaran medidas más drásticas en nuestro municipio por parte de la Junta de Andalucía. El pasado 26 de enero, una semana después, nos comunican desde la Junta de Andalucía que Castro de Río pasaba al grado 1 de la fase 4 al superar la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implicaba, tal y como comuniqué en el comunicado anterior, el cierre perimetral del municipio. A esa fecha, los datos reales en nuestro municipio sobrepasaban los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, tal y como informamos el 23 de enero, que teníamos una tasa de 82 casos activos en nuestro municipio. Esta queja fue trasladada a la Delegación de Salud, ya que había una demora en la actualización de datos y, por consiguiente, en la toma de decisiones. El pasado lunes, 1 de febrero, tras la actualización de datos en la Junta de Andalucía, nos comunicaban que Castro de Río había sobrepasado la tasa de 1.000 casos activos por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 78 casos activos. Esto implica que 11 días después de que nuestro municipio sobrepasase ese límite, la Junta de Andalucía decreta que Castro de Río entra en la fase 4, grado 2, lo que implica medidas más drásticas, entre ellas el cierre de la hostelería y el comercio no esencial. Se da la paradoja, tal y como hemos venido advirtiendo en días pasados, que a día de hoy Castro de Río se encuentra por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que la tardanza en la toma de decisiones por parte de la Junta de Andalucía
va a dañar gravemente al tejido económico de nuestro municipio y, en particular, a la hostelería y al comercio no esencial, que se ve abocado durante estos días al cierre. Mañana jueves se reúne el Comité Territorial de Salud Pública para valorar la situación actual de los municipios. Por este motivo, y ante la tardanza en la toma de decisiones por parte de la Junta, desde esta alcaldía se va a requerir a la Delegación de Salud mediante escrito que revoque la decisión tomada el pasado lunes para evitar dañar más al tejido económico de Castro de Ríos y Llano del Pinar. Por último, mandar un fuerte abrazo y ánimo a todos los afectados por la situación actual que vivimos y esperamos que pronto podamos volver a la normalidad. Muchas gracias y mucho ánimo a todos. Ahora una pausa para la publicidad y a la vuelta analizaremos toda esta situación con el abogado y presidente de Auteca, Antonio Romero, y con el alcalde, Salvador Millán. Como les decía antes de irnos a publicidad, esta semana nos vuelven a acompañar el abogado y presidente de Auteca, Antonio Romero, y el alcalde, Salvador Millán. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y bienvenidos. Muy buenas, María. Gracias, María, de nuevo por la invitación. Lo decíamos la semana pasada, podía ocurrir y ha ocurrido. Podía pasar que Castro bajara de los 1.000 por cada 100.000 habitantes y se decretase el cierre de los servicios no esenciales. Justo ayer el Instituto Andaluz de Estadística publicaba que la tasa de incidencia en Castro de Ríos es de 978,5 y aún así por la noche, a las 12 de la noche de hoy ya miércoles, entraba en vigor esta medida. Recordemos que el municipio de Lucena se libró por muchísimo menos margen. A principio de esta semana, Auteca ya publicaba a través de su cuenta de Facebook precisamente que esto podía ocurrir y ha ocurrido, ¿no, Antonio? Pues efectivamente, los presagios desgraciadamente se han cumplido y tal y como ya veníamos anunciando, pues se podía producir esta paradoja, en el sentido de que nos encontramos, según los datos publicados, como bien has dicho, en el día de ayer por parte de la Junta de Andalucía, que son 978,5 la tasa de contagios con respecto a este baremo que estableció la Junta de Andalucía, y nos encontramos con que hemos estado abiertos cuando esa tasa estaba por encima y ahora que estamos bajando, los negocios los cierran nada más y nada menos que durante 14 días. Es decir, el despropósito de los despropósitos. Y no ya solo eso, es que al parecer la Junta de Andalucía, la medida que ha tomado no ha sido la de actualizar los datos ante las legítimas críticas que se le han venido realizando desde Auteca, sino que lo que ha venido a imponer y a prohibir es al centro de salud a que nada más y nada menos se prive a la población de ese derecho a la información, una información tan relevante que, bueno, que pueden ir en vidas, como desgraciadamente se está produciendo esta maldita pandemia. No entendemos, la verdad, el actuar de la Junta de Andalucía. Presidente, imagino que serán varios los representantes de comercios y negocios afectados de nuestro municipio que te habrán hecho llegar su sentir con respecto a que estén pagando un pato de unas cifras que no son reales, ¿no? Efectivamente, esta semana, es decir, el lunes y martes, la verdad que las llamadas han sido, como no podían ser de otra manera, han sido múltiples por parte de, pues sobre todo, de gerentes de negocios que se dedican a la hostelería y al comercio, ya que, bueno, no llegan a entender cómo han estado abiertos cuando se le pedía autoconfinamiento y estábamos por encima de los 1.000 a la población, y en cambio, ahora que se veía una tendencia a la baja, que ya anunciábamos por los datos que se venían produciendo, y no se lo creían, es decir, no se creían que tengan que estar cerrados 14 días sus negocios, son 14 días cerrados a cal y canto, sin que al fin y al cabo
se temiera, porque esto parece ya como el chiste del lobo, que no iban a cerrar, pero al final no nos cerraban. Bueno, pues así veníamos, se venía produciendo este hecho durante varias reuniones del Comité de Expertos de la Junta de Andalucía, que se reúne, como sabemos, los lunes y los jueves, y ya al final, es decir, cuando ya supimos el lunes que de verdad que iban a cerrar, pues la verdad que las llamadas eran para esa incredulidad, para realizar su protesta y que la transmitieran el día de hoy aquí, y también para saber si tenían que cerrar, si no tenían que cerrar y qué día, es decir, cuándo comenzaba y cuándo no comenzaba, porque es que también esa tardanza en publicar el BOJA tampoco la llegamos a entender. Por tanto, el sentimiento de protesta y de incredulidad, no me sale. Porque, es decir, como ya venimos diciendo, este confinamiento ya es una losa. Es decir, hemos hecho por parte de Auteca una serie de encuestas, por parte en una serie de cuestionarios que le han llegado a través de Facebook o en persona, también se han repartido, se han hecho sondeos por teléfono y casi todos son unánimes. Esto ya viene largo, es decir, viene largo tanto en el ánimo como en lo económico. Pero el ánimo, es decir, importa mucho, porque al principio, bueno, ese primer confinamiento y las otras medidas, entre todos, bueno, pues íbamos, pero la verdad que está viniendo ya largo. Y sobre todo el sinsentido, es decir, porque bueno, si el confinamiento hubiera, es decir, el cierre del negocio hubiera venido cuando la tasa de contagios estaba disparatada, hubiera sido más comprensible. Hubiera sido comprensible, pero ahora hacerlo cuando la propia Junta de Andalucía ayer publica que estamos por debajo de las 1000, la verdad no se comprende. Es frustrante, ¿no? Claro, es decir, estamos hablando de que en Castro del Río pues tenemos muchos pequeños negocios, gente joven que en tiendas de ropa se están iniciando, a lo mejor llevan 1 año de trayectoria o 2 años de trayectoria, pues claro, para ellos es una losa porque no llevan con sus negocios un tiempo que hagan que tengan una pequeña, bueno, unos pequeños ahorros para ir sufragando esto. Como vine comentando, las tiendas de ropa son sectores que tienen que hacer una inversión que hicieron que no se han podido recuperar, porque bueno, hacen para toda la campaña, después las rebajas, no pueden competir con los centros comerciales, y bueno, en la hostelería, que aparte de esas medidas, ahora 14 días, bueno, aparte se une con socios que, bueno, por desgracia han tenido que estar confinados porque han estado en contacto con tal, y es decir, la verdad que es un desánimo total. Alcalde, imagino que desde el gobierno local se estará viviendo esto con la misma frustración. Aún así, justo antes de la publicidad, hemos visto ese comunicado que lanzaba hoy mismo y ahí ya se anunciaba, ¿no?, digamos una actitud y una acción por parte de Alcaldía, ¿verdad? Bueno, por parte de Alcaldía la actitud ya ha sido, el día pasado ha sido la misma. Trasladar a las quejas a la delegada de salud, en este caso, que es la responsable de la situación que se vive ahora mismo. Tal y como digo en el comunicado, el pasado 26 de enero nos comunicaban, que Castro del Río pasaba a la fase 1, con el cierre perimetral, cuando la situación actual y la situación real en ese momento, tal y como nos informaba desde el centro de salud, era que habíamos sobrepasado la tasa de 1000 casos. En ese sentido, cuando nosotros tenemos constancia, el pasado 19 de enero, una semana anterior, de los datos en nuestro municipio, el ayuntamiento pues, tomó una serie de medidas que ya hemos dicho varias veces, como son el cierre de las instalaciones deportivas, donde pasan más de 300 usuarios diarios, cierre de la Casa de la Juventud, la biblioteca, se reducen los servicios a la hora y demás que queda para la prestación de libros, y todo con la finalidad de intentar rebajar esas cifras. Las medidas que se toman normalmente suelen tener su efecto a las 2 semanas. Ya estamos viendo cómo las medidas que se tomaron en su momento por parte del ayuntamiento, hasta donde nos dejaban, están funcionando, se está rebajando el límite, y eso es lo que vemos hoy. La Junta de Andalucía ha tomado una medida que solo va tarde y que solo va a servir para dañar al tejido económico
de Castro de Río y sobre todo a la hostelería y al comercio no esencial, que a veces dudamos que cuál es el no esencial, porque se deja de lado a una serie de comercios que también tienen que, como bien ha dicho Antonio, también son esenciales en nuestro día a día y que creemos que se le está haciendo un daño bastante grande, y entonces en esta toma de decisiones tienen que ser mucho más ágiles a la hora de tomar esas decisiones. Claro, porque además estas decisiones y el hecho, lo que ha comentado antes Antonio, la ocultación de datos o el retraso de los datos o el poner trabas a que la población sepa cuál es la situación real, sumado a que llega tarde, a que la medida llega tarde, todo esto hace cuestionarse a gran parte de la ciudadanía la efectividad de las medidas, porque sin haber tomado las medidas que ahora pone la Junta, la tendencia, como se anunciaba a principios de semana por parte del Ayuntamiento en su cuenta de Facebook, que le había comunicado el Centro de Salud, que era descendente, la tendencia era descendente, y así lo demuestran los datos, que ahora mismo estamos por debajo de los 1.000 por cada 100.000. Eso provoca en la ciudadanía, como decía, la sensación de decir, bueno, igual las medidas sirven o no sirven. Yo la verdad que si hacemos una cronología de los hechos, el pasado 19 de enero es cuando yo hago el primer comunicado informando que hemos sobrepasado la tasa de 500 habitantes, de 500 casos por cada 6.000 habitantes, y donde se adoptan una serie de medidas. Es decir, Castro de Río ya ha adoptado una serie de medidas desde el 19 de enero. Y en el mismo comunicado se solicita el autoconfinamiento voluntario para evitar llegar a esta situación. Al 23 de enero hay un segundo brote y conocemos que hemos sobrepasado la tasa de 1.000 casos. Todo esto, datos que nos ofrece desde el Centro de Salud, tal y como se ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia, y estos datos se le traslada a la delegada de salud, dándole una queja de que hay una tardanza en la actualización de datos y que ese mismo día, 25, cuando yo se lo traslado, que se van a reunir el Comité Territorial de Salud Pública para tomar las decisiones, se le hace hincapié en eso. Los datos son estos, vaya a tomar decisiones que no son las correctas. ¿Esto qué implica? Esto implica las consecuencias que hemos llevado. Que las medidas que hemos tomado nosotros han funcionado y se va rebajando la tasa, pero que la tardanza en la toma de decisiones pues no son las correctas. Y además, ese mismo día, cuando yo le comunico a la delegada de salud que la incidencia de datos y que nos informan desde el centro de salud, desde el centro de salud me informan a mí de que ya no nos van a poder dar datos diariamente. Entonces, por eso en el pasado pleno del mes de enero informo de que se van a informar cada jueves y cada lunes, que son cuando se reúne el comité, y que de esa forma no dar los datos diariamente, pero sí informar de la situación cada 3 o 4 días, de la situación real que tenga nuestro municipio, para conocer, la medida de lo posible, las medidas que se pueden adoptar y para conocer la situación real. Claro, pero como... Esto conlleva, perdona que María te corte, que el pasado lunes 1 de febrero nos comuniquen directamente que ya no nos pueden pasar información. Y eso es lo que venimos quejándonos, tanto el presidente de Auteca, Antonio, como yo como alcalde, de que esas decisiones que se toman pues no son correctas, porque la ciudadanía tiene que estar informada. Y esa ocultación de datos o ese tipo de presiones que se le están realizando a ciertos funcionarios, pues no dejan muy buen lugar a la Junta de Andalucía. Y además, como dice mucha gente, puede provocar una situación cíclica, en cuanto que si ahora efectivamente durante 14 días están cerrados la hostelería y los servicios no esenciales, es más que probable que desciendan los casos muchísimo, porque claro, al no haber movilidad y al no haber contactos, pues descienden mucho, vuelven a generar una situación de confianza, esa situación de confianza vuelve a generar a lo mejor más contactos, que vuelven a desencadenar en una ola, y es como un ciclo, una ola, llegan medidas tarde, cuando se toman hacen descender muchísimo los casos, pero claro, lógicamente es mejor tomar las medidas, creo yo, cuando son necesarias, ¿no? Claro, date cuenta que a fecha de hoy, 3 de febrero, en Castro de Río se implementa el grado 2, que implica el cierre de hostelería y el comercio, con el grave daño que tiene para que conlleva esto, y hoy, a fecha de hoy,
Los casos activos son 76, según la página de la Junta de Andalucía, que es la que se basa para tomar los datos. Pues en esta misma línea se le ha mandado un escrito, un requerimiento a la Junta de Andalucía, a la delegada, para que en la medida de lo posible revoquen la decisión tomada el pasado lunes, o que mañana jueves, cuando se reúna el comité, valoren esta situación y tiren para atrás con la decisión tomada y Castro del Río vuelva a pasar al grado 1, para evitar ese daño que se está realizando a estas familias. Porque la verdad que es una situación que no es culpa de estas familias que la Junta de Andalucía actúe tarde y tome las decisiones tarde. Nos vamos a ir con un cierre hasta el 18 de febrero, el 15 de febrero, y eso es lamentable. Yo pregunto, alcalde, haciendo un poco de abogado del diablo, con el permiso de Antonio, la semana pasada solicitaste las medidas y la consejería no escuchó. Esta semana solicitas que revoquen la medida porque ya no sería necesaria. ¿Escucharán? Yo espero que sí. Espero que sí escuchen, porque no se está pidiendo algo que sea una locura, sino se está pidiendo sentido común, que es lo que se está aplicando siempre desde que comenzó todo esto. Yo siempre lo he dicho, no hay una varita mágica para salir de esto, sino simplemente aplicar el sentido común, que es lo que tenemos que hacer, porque es que en esto nadie está preparado, y como nadie está preparado, lo que tenemos que hacer es aplicar sentido común a todas las decisiones que se tomen. Y en este caso, pues, entiendo que el sentido común debe de imperar a la hora de tomar este tipo de decisiones, y Castro del Río, pues, entiendo que se está viendo perjudicado por una decisión que no es la correcta. Apelando a ese sentido común, si con la hostelería abierta y con los servicios esenciales abiertos hemos bajado casos, ¿las medidas deberían orientarse en otra dirección para reducir los contagios? ¿Qué pensáis? Bueno, pues hay un dato objetivo, que es que mientras han estado abiertos la hostelería y los comercios, los datos han bajado. Por lo tanto, en principio ese estado cíclico que se viene produciendo, desde mi punto de vista, desde Auteca, no es porque los bares o los comercios estén abiertos, sino porque, bueno, han estado aquí las Navidades, hemos realizado una serie de acciones que es lo que está provocando esta ola, pero seguimos manteniendo, y a los hechos me remito, es decir, que los casos están bajando habiendo estado los bares y los negocios abiertos. Es decir, hay negocios y hay negocios. Es decir, el negocio de Castro del Río, en el cual entra una persona, después entra otra, o acompañado de alguien que conviva con ellos en una tienda, y cuando se va, pues se limpia todo lo que ha tocado. Es casi imposible que se coja el virus. Pero no es lo mismo el comercio de un centro comercial, donde se acumulan desde la entrada a los vehículos, la salida del parque al ascensor, en las escaleras, en las entradas, y ahí cuando se produce esa avalancha de gente los fines de semana, pues no se cumplen las medidas de seguridad. Pero en Castro del Río, en los negocios, en la tipología de negocios que tenemos, entendemos que no. En la restauración, en los bares, en los cuales acudimos a desayunar y acudimos a comer y demás, con las medidas de seguridad sentados, es decir, sin estar acumulados en barra por la prohibición que hay que estar en barra, pues entiendo que tampoco hacen que se produzca un aumento de los contagios. La tercera ola se ha producido por abrir las puertas de las comunidades a gente que venían a ver a sus familias, algo muy legítimo, pero bueno, que al final las fiestas y demás, esos encuentros familiares sin medida de protección han producido esta tercera ola. Pero estamos en contra de que se le culpe a los negocios, vamos a centrarnos en el ámbito local, de que hayan producido esta tercera ola. Todo al contrario. Quizás, como me decía y me ha dicho más de un hostelero, si hubiera estado abierto más tiempo, es decir, con una franja horaria mayor que no haga que a las 6 se tengan que ir, o cuando se expandió un poco más las horas en Navidad a otros lugares, esas personas, o incluyámonos todos, que se fueran a otros lugares a seguir consumiendo y ya nos relajáramos en tomar esas medidas de seguridad, quizás los contagios fueran menores.
Hemos visto esta mañana, aunque ha habido temas de política nacional que han copado un poco más los medios, pero hemos podido ver al representante de Teruel Existe comentando la situación de su provincia y de su comunidad en general, ¿no? Y hacía alusión a algo que ha referido Antonio y que tiene mucho que ver con la idiosincrasia de que hay municipios con 1000 habitantes, con 2000, 3000, 5000, que no tienen las mismas características que las grandes urbes y que lógicamente su discurso iba un poco orientado a solicitar que se tengan en cuenta estas particularidades. Alcalde, Castro del Río es un municipio de 7.800, creo que estamos aproximadamente. Sí. También tiene unas características propias, ¿no? Precisamente esta cuestión se la trasladé yo al delegado de gobierno, Antonio Repullo, al inicio de la pandemia. Se estaban aplicando unas medidas para todos iguales y se le trasladaba que, hombre, que se tuviera en cuenta que en los pueblos no es lo mismo que en las ciudades. Se estaban aplicando medidas para ciudades de 3 millones de habitantes y las mismas medidas se estaban aplicando para pueblos de 1000 habitantes, incluso para aldeas de 500, como lo puede ser en el Llano del Espinar. Entonces no tenía ningún sentido. En este caso, por ejemplo, en el Llano del Espinar, donde hay también algunos comercios, hostelería, que también pues viven de ello, allí no hay ningún caso y allí me preguntaban que si tienen que cerrar. Digo, sí, tenéis que cerrar porque es para todo el territorio de Castro del Río y es un pueblo, una pedanía que está a 18 kilómetros de Castro, también tienen que cerrar. Entonces, aplicar también un poco el sentido común en la hora de tomar las medidas. Hay que tener en cuenta no solo datos de contagio, hay que tener en cuenta otra serie de datos de la población a la hora de tomar las decisiones cuál es la más correcta. Normalmente eso suele pasar, por ejemplo, en el reparto de subvenciones a los pueblos, se prima siempre más a los pueblos más pequeños para ayudarles en el desarrollo. Pues en este caso entiendo que tendría que ser lo mismo, primar en una serie de medidas más flexibles a los pueblos más pequeños, puesto que es más fácil de poder controlar esas medidas. Y en esto también, ¿qué medidas también se pueden tomar? Venimos diciéndolo hace mucho tiempo, mayor vigilancia y sobre todo incidir en la insuficiencia de medios. Ya se ha dicho más de una vez y se le ha transmitido tanto a la delegada de salud y al delegado de gobierno, incluso a la subdelegación de gobierno en Córdoba. Se le ha transmitido que hay una insuficiencia también de medios, ya no solo por parte de la policía local, sino también Guardia Civil, Policía Nacional, ahora en el control de los cierres perimetrales. La sensación que había de todos los vecinos de Castro del Río y de todos los vecinos de otros pueblos alrededor es que no había ese tipo de controles. Entonces no entiendo para qué sirven esas medidas. Hay que intentar volcar más recursos en lo que es la vigilancia y en esas medidas que permiten controlar un poco la situación que tenemos. Presidente, la semana pasada nos comentabas que eran pocos los recursos que se dedicaban precisamente a servir de paraguas a toda esta situación o de paracaídas a esta situación que está viviendo el sector. Si ahora se decreta este cierre, ¿a qué medidas pueden atenerse los negocios afectados? Bueno, pues en principio voy a comenzar, pues evidentemente apoyando, que al fin y al cabo una de las medidas que apoyan los autónomos es ese escrito que ha realizado Alcaldía a la Consejería a fin de que revoque la orden, ¿no?, y el cierre. Igualmente anunciar que, bueno, Aoteca está estudiando, ya llevamos desde que conocimos el lunes, para ver si jurídicamente podemos accionar algún tipo de acción judicial, pero bueno, debido al tiempo, a los 14 días, que al fin y al cabo. Pero si bien, es decir, también estamos barajando, porque al fin y al cabo aquí hay una responsabilidad patrimonial por parte de la Junta de Andalucía, porque si me estás cerrando el negocio cuando son menos de 1000 personas, es decir, cuando la ratio me ha bajado, es decir, me está ocasionando un perjuicio que no está amparado legalmente.
puertazo, estamos barajando y evidentemente se consultará a los socios para el que quiera emprender algún tipo de acción y ver si Auteca como asociación puede emprender ante este cierre. Lo cierto, es decir, este cierre al autónomo ya lleva muchos perjuicios causados desde marzo del 2020 y entendemos que todos los perjuicios, del primero hasta el último, que se le causen por este cierre, se le deberían de abonar. Ya no hablamos de limosna, ¿vale? Porque hasta el día de hoy se le han dado limosnas y me lo trasladan en ese sondeo que he venido realizando por parte de los socios. Es decir, se han anunciado muchas ayudas, algunas de ellas no han llegado y las que han llegado son insuficientes. Que por parte del ayuntamiento ya como anunció se está barajando a que las ayudas que se venían para el año pasado se prorroguen, se está intentando que se prorroguen para estos meses. Es decir, desde el primer céntimo hasta el último que pierdan durante estos 14 días, ya no por el cúmulo de pérdidas que se vienen produciendo, sino porque es un sinsentido lo que se está produciendo con este cierre y desde nuestro punto de vista no están parados en una causa sanitaria, porque al fin y al cabo, es decir, todo viene sujeto a una causa sanitaria. Si esta no está, es decir, ese peligro no existe por una propia reglamentación que ha hecho la Junta, entendemos que se le deberían de reparar todos los perjuicios que evidentemente se le están produciendo. Uh-huh. Y para ir concluyendo, la semana pasada hablabais de una posible reunión entre el sector y el ayuntamiento. ¿Ha tenido lugar? ¿Podéis adelantarnos algo? Sí, como comentamos, bueno, hemos hecho ese sondeo, estamos recibiendo vía email y bueno, vía telefónica, que al final es la más directa. Queríamos antes de convocar esa reunión, tanto con el ayuntamiento como por otros agentes sociales, que los socios nos plantearan cuáles eran sus inquietudes, ¿no? Y las necesidades que al fin y al cabo desde fuera, aunque yo también sea autónomo, pero desde fuera no he sido tan dañado como están siendo estos negocios, pues que no, evidentemente fueran ellos los que nos dijeran cuáles son las medidas que tanto el ayuntamiento como la asociación pues debieran de tomar. Cuando tengamos, que en esta semana lo tendremos, bueno, pues intentaremos ya la semana que viene convocar esa reunión. Sí, en este caso, tal y como ha dicho Antonio, también el planteo del otro día, pues junto con todos los partidos políticos de los representantes del ayuntamiento, presentar una propuesta para instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno y a la Diputación y a todas las entidades que apliquen una serie de medidas, ayuda a los comercios que están implicados, que se han visto implicados por todo el cierre que está afectando gravemente a Castro de Río, y se lo trasladé a Antonio para que se sumara también a esa propuesta que llevaremos a cabo en el próximo pleno, y esperemos que surja su efecto y ese efecto positivo que tanto se necesita. Pues lo dicho, alcalde, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar esta situación. Y antes de terminar, alcalde, lo que sí me gustaría, ha habido mucha polémica con el asunto de por qué se dan los datos, por qué no se dan los datos, y creo que es una buena ocasión también para reiterar que lo que comentabas antes, que no es una decisión del ayuntamiento la de ofrecerlos o no ofrecerlos, ¿verdad? Ya lo he dicho antes, desde el pasado 14 de marzo, a través del centro de salud se nos informaba de los casos activos que había en cada momento y nosotros lo trasladábamos a través de nuestros canales oficiales de comunicación. Debido, pues, entiendo que a los problemas que existen en la delegación de la Junta de Andalucía, en el tratamiento de los datos, pues se nos comunica desde el centro de salud que no les permiten darnos los datos diariamente. Eso fue ya el pasado 25 de enero, y a través de ahí se comunica en el Pleno que los datos se iban a dar jueves y lunes, pero el pasado lunes ya nos comunican definitivamente que ya no nos pueden dar datos. Es una situación lamentable y una decisión que no beneficia a nadie, y eso tiene que entenderlo la Junta de Andalucía, puesto que la única intención
nuestra es informar, mantener informado a toda la ciudadanía para que sean consecuentes y aparte se puedan tomar las medidas que favorezcan más a nuestro pueblo, y nosotros somos los que mejor conocemos lo que está pasando en nuestro pueblo, no desde un despacho de Córdoba. Pues así es básicamente incomprensible el hecho de que, en fin, no se facilite a los vecinos directamente implicados esa información. Esperemos que esto cambie. Lo dicho, alcalde, presidente, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Gracias a ti, María. Bien, y por mi parte nada más, recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pasen una muy feliz semana.